Muy bien, pues vamos a proseguir con la siguiente ponencia y muy rápidamente voy a presentaros al ponente que vamos a tener la suerte de poder escuchar, a Vicent Ferri, que vaya por delante que le agradezco muchísimo que haya aceptado estar con nosotros. Y él es licenciado en biología y es experto universitario en desarrollo rural por la Universidad de Alicante y es máster en estrategias y desarrollo sostenible por la Universidad de Valencia y en estos momentos trabaja como técnico de la Fundación Victoria Laporta desde ya el año 2004. Además, es miembro de es miembro fundador de la asociación Avinensa. Avinensa, no lo hemos comentado, pero Avinensa es una red que se creó en la Comunidad Valenciana de entidades que estaban interesadas en realizar custodia del territorio. Entonces, Avinensa actúa en la Comunidad Valenciana, aunque ahora está un poquito dormida la asociación Avinensa, actúa un poco como paraguas que coordina a ese conjunto de ONGs, de entidades que están interesadas en llevar a cabo proyectos de custodia e intenta generar sinergias entre las distintas entidades que muchas veces no nos conocemos, estamos cada uno a la nuestra haciendo nuestro proyecto y evidentemente si existe una red donde nosotros podemos ir conociéndonos, intercambiar experiencias, intercambiar problemas y darnos soluciones unos a otros, pues evidentemente esto es muy interesante. Entonces, yo creo que la charla de ahora, en el marco de la idea de presentaros lo que es la custodia del territorio y de que veáis proyectos que se dan en el medio rural y que pueden fomentar de distintas perspectivas y también con distintos enfoques la revitalización de este tipo de espacios, creo que es oportuno en un foro como el que estamos. Entonces, Vicent Ferri, que como os decía es el director técnico de la Fundación Victoria Laporta Carbonell, va a dar una charla, una conferencia que se titula El proyecto de recuperación ambiental de la finca Buscarró, custodia y gestión responsable del territorio. Así es que muchas gracias, Vicent, y cuando quieras te dejo yo que bajo y así te veo mejor la ponencia. Muchas gracias. Para empezar lo mismo, agradecer mucho ¿se me escucha más o menos bien desde aquí? Agradecer mucho la invitación de Emilio y de la Universidad de Otoño, de la Universidad de Valencia y voy a ser breve, o voy a intentarlo, ¿vale? Para que después tengáis también un poquito de tiempo por si queréis hacer preguntas prácticas o que comentemos aspectos del proyecto. Yo llevo desde el 2004 trabajando para la Fundación Victoria Laporta. Yo tenía pelazo cuando empecé a trabajar, pelazo tampoco, tenía pelo cuando empecé a trabajar y la verdad que haciendo una mirada retrospectiva después de tanto tiempo es interesante ver cómo ha evolucionado el proyecto y es un proyecto que está sentado sobre todo en este conjunto de herramientas que es la custodia del territorio, porque esa fue la forma en que en un principio se accedió a la posibilidad de gestionar una reserva, una finca forestal enorme dentro del Parque Natural de la Sierra de Madrid. A ver si funciona. Bueno, esto es un poco el encabezamiento. Aquí veis una pareja de muflones
que es una de las especies de fauna que más identifican o que más han orientado o influido en nuestro proyecto y en nuestro trabajo. ¿Vale? Ya os contaré un poco por qué. En 2003, y esto os va a sonar un poco curioso, doña Victoria Laporta, que era la propietaria de esta finca forestal, decidió crear una fundación, y no solo crear la fundación, sino darle a la fundación la propiedad de la finca que estábamos hablando, que se llama la finca Buscarro, y aportar un montón de dinero para recuperar ambientalmente esta finca. Y va a resultar curioso porque lo que motivó que doña Victoria hiciera esto fue un enorme incendio, ¿vale? Entre otras cosas. Ella era una persona particular que tenía un cariño especial a esta finca forestal de 650 hectáreas y veía cómo los usos tradicionales se habían ido abandonando, como comentaba antes Emilio, la agricultura de secano, de mantenimiento, la pequeña ganadería de subsistencia, la producción por supuesto, de cal en los hornos de cal tradicionales o las carboneras. Y entonces ella veía como la finca cada día era una finca más forestal y de repente se quemó el 75% de la finca. Bueno, primero, ella, en ese afán de intentar proteger la finca, decidió en el año 85 vallar la finca entera. Y se gastó 30 millones de pesetas de aquel entonces en un perímetro de 14 kilómetros de valla para protegerla. Ella veía que la gente entraba a cazar, a buscar setas, a acampar con las motos del trial y del duro, a hacer fuego, le echaba basura, sin ninguna regulación, sin pedir permiso, sin reconocer que aquello era una propiedad privada que se está intentando gestionar con cariño, en la cual se está invirtiendo mucho dinero, y decidió vallar la finca en el 85, y en el año 86 alguien le prendió fuego como represalia del proceso de haber ubicado una valla. Y después, en el año 94, en el año 86 le prendió fuego y se quemaron 110 hectáreas de una finca que ya os digo que tiene 650. Y en el año 94, un incendio enorme que vino desde Fontanarte de Alforins, que pasó por el puerto de Teniente Bocairente, entró en la selva de Mariona, acabó quemando 21.000 hectáreas, fallecieron personas en la extinción del incendio, y en ese incendio se quemó desgraciadamente el 75% de la superficie de la finca. ¿Vale? Y todo esto motivó a que esta señora, que ya era mayor y que no tenía descendencia directa, pensara que lo mejor que podía hacer con su propiedad y con su dinero era crear una fundación. Y ahí empezamos a trabajar en el año 2003. ¿Qué hicimos? Pues empezamos con una fase inicial de estudio, ¿no? De qué tenemos, cuál es el grado de degradación de la propiedad y cómo debemos enfocar nuestra gestión. Hicimos inventario florístico, inventario forestal, cartografiamos la finca, cartografiamos usos del suelo, cartografiamos unidades vegetales. Hicimos una especie de estudio preliminar sobre la fauna, un inventario ornitológico, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a preparar la documentación que iba a regir un poquito nuestra forma de trabajar. Hicimos y presentamos el primer plan de ordenación forestal de la Comunidad Valenciana en suelo privado y renovamos un plan de gestión de caza, un plan técnico de caza para ajustar las acciones cinegéticas a lo que nuestro modelo de gestión iba a requerir, ¿vale? Y después de estos estudios nos dimos cuenta que teníamos algunas especies de fauna. Después de estos estudios y el trabajo que habíamos estado llevando a cabo los primeros años para mejorar un poquito el hábitat, nos dimos cuenta que teníamos algunas especies de fauna muy interesantes, algunas de ellas catalogadas y protegidas, y solicitamos y conseguimos la declaración de la reserva de fauna silvestre, ¿vale? Que es una figura de protección, no sé si la conocéis, pero es una figura de protección que las comunidades autónomas también tienen, pero
en la Comunidad Valenciana es particular porque, y ahí entroncamos con el tema de la custodia del territorio, porque es una acción que puede llevar a cabo una asociación, un colectivo cívico, una entidad de una entidad cívica puede solicitar, si demuestra que una zona tiene un valor, tiene especies de fauna interesantes y tiene importancia ecológica, puede solicitar que se declare reserva de fauna silvestre. Hay otra figura similar que son las microreservas de flora, que también lo puede solicitar una entidad, un colectivo, ¿vale? No sé si entendéis la diferencia, pero normalmente un parque natural, un paraje natural municipal, las otras figuras de protección, un parque nacional, una zona cepa, las declara la administración. La administración se da cuenta de que una zona tiene determinados valores ecológicos naturales, decide intentar protegerla y declara un parque natural. Ya después os contaré el porqué de la custodia del territorio nos puede ayudar a que esas zonas declaradas parque natural o protegidas se puedan gestionar de una forma más efectiva, ¿vale? Por último, deciros que nuestro modelo de gestión desde un principio siempre ha estado enfocado a la conservación de los ecosistemas, a la preservación de la biodiversidad, a la restauración ambiental de un entorno que yo os digo que estaba muy degradado. Bueno, esto se lo decía Emilio, esta es una presentación, os lo admito, esta es una presentación reciclada de un congreso de fotografía de naturaleza, que es otra de las cosas que estamos haciendo ahora, que es otra de las líneas de trabajo que llevamos a cabo desde la Fundación, y entonces tiene intercaladas unas cuantas fotos, que no sé si vais a ver muy bien, pero que a mí me parecen muy chulas, y entonces me he resistido a quitarlas, ¿vale? Y entonces, de vez en cuando irán apareciendo fotos en la presentación, que espero que os guste. A ver, desde la fundación, desde la creación de la fundación y a nivel personal, desde el inicio de mi trayectoria laboral, siempre hemos pensado que es muy importante trabajar en red. Como os decía Emilio, yo, pero sobre todo la fundación, es uno de los miembros fundadores de Avinensa. Avinensa es la Asociación Valenciana de Custodia y Gestión Responsable del Territorio, ¿vale? Es una red que aglutina distintas entidades en las cuales, como hemos comentado antes, se intentaban generar sinergias, pero no solo sinergias, se intentaba difundir el trabajo que hacían el resto de componentes de la red, se intentaba avanzar a la hora de que la custodia del territorio como herramienta tuviera apoyo por parte de las administraciones y estuviera también respaldado legislativamente e incluso fiscalmente, ¿vale? Y entonces fue una red que se creó en 2012. Las primeras jornadas de custodia del territorio en la Comunidad Valenciana se hicieron en 2007 y a partir de ahí se fue generando el germen de la creación de Avinensa. Pero como veis en esta diapositiva, desde la Fundación Victoria Laporta también colaboramos en otras entidades de tercer nivel que se llaman, en otras redes o asociaciones, que lo que hacen es aglutinar, generar sinergias, dar apoyo, intercambio de experiencias de gente, entidades, colectivos, asociaciones, fundaciones que estamos trabajando en la conservación de la naturaleza. En la última en la que estamos muy implicados es en Iniciativa Natura, ¿vale? Que es una red a nivel nacional de muchas entidades y muchas personas que están preocupadas por un concepto, por un proceso que no sé cómo lo vais a ver vosotros y vosotras, pero es curioso. A día de hoy todos hablamos o todos manejamos una terminología cuando estamos hablando de conservación del medio ambiente como cambio climático, como transición ecológica, como conservación de la biodiversidad. Pero hace 30 años se hablaba de naturaleza y de preservación de la naturaleza. Y parece que
a algunas personas tenemos la impresión de que, bueno, utilizar la ciencia y demostrar las cosas y hablar de las cosas por su nombre es muy importante, pero para llegar a todo el mundo, para que a todo el mundo nos preocupe y para que la sociedad en general se dé cuenta de lo importante que es lo que nos estamos jugando, el devolver el foco a la naturaleza, a la conservación de la naturaleza y lo que la naturaleza hace por nosotros, por nuestra salud física y mental, por la capacidad que tenemos de secuestrar CO2, de generar alimentos saludables, es muy importante, ¿no? Y esta es un poquito la función de Iniciativa Natura. Como os he dicho también, estamos muy implicados en temas de fotografía de naturaleza y somos también miembros activos de AEFONA, de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, o bueno, en su momento también estuvimos muy implicados, ahora también están a las bajas, pero en una entidad que se llamaba Alianza per la Biodiversidad y intentaba ser una plataforma valenciana de empresas y biodiversidad cuyo objetivo era los proyectos, o sea, las entidades, asociaciones, colectivos y profesionales que se estaban dedicando a la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Valenciana, muchas veces nos volvemos locos para encontrar los recursos necesarios y entonces estaba el sector empresarial con empresas de diversa tipología que estaban intentando encontrar la forma de ser sostenibles, de que parte de su trabajo, de sus afecciones y de sus beneficios revirtieran en el medio ambiente, en la naturaleza, y entonces la idea era juntar el sector de la conservación con experiencia y con muchos casos de éxito con el sector empresarial para que surgieran de ahí proyectos conjuntos, ¿no? Bueno, pues eso. Contaros que estamos muy convencidos de la necesidad de trabajar en redes, de intercambiar experiencias y de ayudarnos unas entidades a otras. Pues quería hablar de custodia del territorio. Emilio ha hecho una introducción, yo creo que bastante más profundidad, ¿no? Pero aquí os hablo de unas líneas básicas. Como ha dicho Emilio antes, la administración no puede, por la cantidad de recursos de que dispone, gestionar y proteger todo el territorio. Es imposible. Y más contando, por ejemplo, bueno, en la provincia de Valencia menos, porque yo creo que aproximadamente el suelo forestal propiedad de la administración en la provincia de Valencia alcanza casi un 50%, pero a nivel de Comunidad Valenciana, por ejemplo, creo que entre el 75 y el 80% del suelo forestal es propiedad privada. Entonces, eso dificulta mucho que la administración pueda entrar a gestionar, a no ser que lo declare parque natural, zona natural y que aplique una legislación específica que pueda entrar a gestionarlo. Y una cosa es legislar y otra gestionar activamente. Es decir, yo puedo declarar una zona parque natural y no tener después dinero para actuar en ella, y no tener brigadas, y no tener presupuestos para realizar actuaciones, y no poder facilitar o acompañar con una gestión adecuada esa declaración de parque natural, ¿no? Hay cosas que no se han tenido en cuenta históricamente, y es que si un entorno, un paisaje, un paraje tiene o conserva valores importantes a nivel ecológico o a nivel cultural o paisajístico, seguramente tiene que ver con la gestión y con la preocupación que su propietario ha tenido de cara a ese entorno. Y entonces eso la administración muchas veces lo obviaba, y la custodia del territorio es una herramienta que tiene la posibilidad, la potencialidad o en la cual necesariamente se cuenta con el propietario del territorio para intentar, y con la sociedad civil para intentar implicarlos en la conservación de ese valor. Como os he dicho ya, cuando tú declaras una zona, cuando tú proteges una zona, la legislación normalmente es restrictiva. Esta historia está cambiando, pero hace 30 años, cuando se declaraba, y de hecho había una gran contestación social cuando se declaraba un parque natural, porque la gente decía, bueno, nos van a decir qué podemos y sobre todo qué no podemos hacer de ahora en adelante
en nuestras parcelas, en nuestro suelo, en nuestras tierras. Entonces, la custodia del territorio es un mecanismo, es una serie de mecanismos, una serie de herramientas que lo primero que hacen es escuchar al propietario, es escuchar al gestor, es escuchar a la persona que lleva cuidando esa tierra desde hace mucho tiempo para ver, para no obviar esa forma de ver el territorio, esa forma integral en la conservación del territorio. Y bueno, y como ya os he dicho, permite implicar a la sociedad civil, permite que un colectivo, no sé, por poneros un ejemplo, y no un ejemplo típico, a ver, podemos hablar por ejemplo de las asociaciones ecologistas, ¿no?, locales, pero yo conozco casos en los cuales un club de cazadores ha firmado un acuerdo de custodia con los propietarios de un suelo y han desarrollado un modelo de gestión que estaba centrado en mejorar ambientalmente el entorno, aunque os parezca curioso, porque a lo mejor estaban firmando una cesión de usos concreta que tenía asociado un proyecto de creación de nuevos puntos de agua, charcas para anfibios, de siembras específicas para comida para fauna, etcétera, etcétera. Sin entrar ya en si su objetivo era de verdad la conservación y un objetivo altruista o simplemente era pues uno de los efectos de haberse quedado la gestión parcial de los usos de ese territorio. Y bueno, y aquí una pequeña definición de la custodia del territorio, pero que yo creo que Emilio la ha definido súper bien, ¿eh? Pero como somos gente en esta charla que no estaba la de antes, para centrarlo un poco, yo he definido, bueno, no es una definición mía, ¿vale?, es un refrito de distintas definiciones. La custodia del territorio se podría definir como un establecimiento de acuerdos voluntarios, esa palabra de voluntarios es súper importante, entre propietarios del terreno. A lo mejor no hace falta que sea la cesión del terreno o la cesión de la gestión del terreno, simplemente de ciertos derechos sobre los mismos o usos en concreto. Entonces, y esos acuerdos entre propietarios y entidades promotoras de la custodia. Y aquí pongo de muy diversos tipos, como os acabo de comentar, una entidad de custodia podría ser una asociación cultural, un grupo folclórico, un colectivo ecologista, un club de cazadores, un centro deportivo. Pero claro, lo que tienen que poner en práctica son iniciativas cuyo objetivo final sea la conservación de los valores naturales o culturales de ese entorno. Y cuando digo la conservación, no solo quiero decir la conservación, sino a lo mejor es la mejora del hábitat o la preservación o el intentar que las condiciones sean mejores de las que ya están establecidas, ¿no? Y como os he comentado antes, se busca la corresponsabilidad en la conservación y el uso del territorio, y hay distintos tipos, pero me parece que es un tema muy complejo como para entrar ahora, ¿no? Pero hay distintas modalidades de custodia del territorio. La custodia del territorio al uso es cuando una entidad de custodia o una entidad que quiere llevar a cabo un proyecto de custodia firma un acuerdo con el propietario, y los acuerdos también son una cosa que a mí me parece muy interesante de esta, es que hay una serie de modelos de acuerdos, pero que los acuerdos son ajustables y adaptables dependiendo de lo que se pretenda conservar, de la tipología del propietario, o sea, es una herramienta con bastante flexibilidad que permite que se pongan en marcha proyectos que de una forma más estricta y más cerrada sería complicado poner de acuerdo a los propietarios con las personas que están interesadas en llevar a cabo esa gestión para la conservación, ¿no? Pero después, mirad, la fundación en la que yo trabajo no somos una entidad de custodia ahora, porque en algunas ocasiones hemos firmado acuerdos de custodia con determinados colectivos para gestionar, para intentar recuperar ambientalmente otros entornos, ¿no? Pero a día de hoy simplemente somos gestores responsables. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hacemos es aplicar una gestión responsable directamente como propietarios del suelo, ¿no? Después hay otro modelo que es la gestión delegada, y es, por ejemplo, cuando un suelo es propiedad de la administración
y se da cuenta, y aquí hablo por ejemplo de administraciones más de administraciones no muy grandes, es decir, un suelo que es de la consellería o un suelo que es del ministerio, también podría pasar, ¿no? Pero muchas veces, para que os hagáis una idea, muchas veces lo que pasa es que en un ayuntamiento que tiene un suelo, hay ayuntamientos de pueblos medianos o pequeños que no tienen muchos recursos, mucha capacidad, y entonces aparece un grupo, un colectivo local que dice: en este suelo nosotros podemos llevar a cabo un proyecto interesante para recuperarlo, para recuperar la diversidad agraria, para recuperar algo de patrimonio cultural, para recuperar este enclave o este entorno con valor ecológico, ¿vale? Y a este tipo de modalidad se llama la gestión delegada, la gestión social delegada. Y después hay otra modalidad que es la gestión consorciada. Entonces, bueno, pues ya os digo, la cuestión de los territorios en general, una de las cosas que yo creo que caracteriza a ese grupo de herramientas es la flexibilidad y la adaptabilidad para poder aplicar casi a cualquier escenario. Y ahora estoy ya un poquito más en el proyecto. Buscarlo, que es como se llama la finca. Tenemos muchas versiones de dónde viene el nombre, pero bueno, es una palabra, al final pensamos que es una palabra valenciana antigua, en desuso, que quiere decir el pequeño bosque o el bosquete, ¿vale? Y no es el único entorno que se llama Buscarro que nosotros conocemos. En Gandía hay otra sierra que se llama la Serra de Buscarro también, y bueno, nos parece una palabra muy bonita porque en realidad lo que estamos gestionando es un bosque, un pequeño bosquete, que como veis está en, bueno, no sé si llegáis a leerlo, pero ese núcleo urbano que tenéis arriba a la izquierda, es Balleres de Mariola, está metido en el Parque Natural de la Serra de Mariola. Para ubicarlo es curioso porque ese es el límite más o menos del suelo de la finca, del territorio de la finca, es el límite provincial, y entonces la parte que ocupa Buscarro es un bocadito que le da la provincia, si lo veis en un mapa geográfico, en un mapa general, un bocadito que le da la provincia de Valencia a la provincia de Alicante, en esta zona, y es término municipal de Bocairente, que si no lo conocéis es un pueblo precioso que os animo a que visitéis. Entonces, estamos en el sur justo de la provincia de Valencia, y ya os digo, en el sector sureste del Parque Natural de la Sierra de Mariola. La finca, como os he comentado, tiene 650 hectáreas, y como veis en el mapita de arriba, que ya os digo que estos mapas provienen de la fase de estudio previo cuando hicimos una cartografía completa de la finca. Es una finca bastante diversa, que se incendiaron en el 94, que tiene zonas de campos de cultivo, que tiene zonas de aguadas, zonas forestales de regeneración, zonas forestales maduras, y entonces la gestión y la ordenación forestal se ha adaptado un poquito a lo que tenemos. Los objetivos de la fundación, cuando se creó, o para qué se creó la fundación, pues ya os los he comentado un poco: recuperación de los ecosistemas, conservación de la biodiversidad, y luego creemos mucho en la educación ambiental, en la recuperación de los usos tradicionales, y trabajamos mucho también en la formación de profesionales en medio ambiente. Y a esto nos dedicamos en la Fundación Victoria Laporta. Bueno, todas estas fotos están tomadas en la reserva, y ahora os contaré un poco cómo lo hacemos. Otra característica de nuestro trabajo: somos una iniciativa privada, es decir, la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, pero de componente privado, pero estamos en un espacio natural protegido. Como os he dicho, estamos dentro de la Sierra de Mariola. ¿Y esto qué hace? Para nosotros somos un ejemplo claro de compatibilidad entre una iniciativa privada que gestiona activamente un territorio y el parque natural, la administración del parque natural. Colaboramos con ellos desde el principio de hemos hecho jornadas conjuntas, proyectos en colaboración. Estamos, por supuesto, en la Junta Rectora y en la Comisión Científica del Parque Natural, y los instrumentos específicos de legislación del parque, no sé si sabéis cómo funciona, pero un parque natural tiene, igual que un municipio tiene bueno, ahora no han cambiado de nombre, pero tiene un plan general de ordenación urbana, ¿vale? Y ese plan
califica o caracteriza las distintas zonas del municipio dependiendo de lo que se puede o no se puede hacer en esas zonas. Si es una zona urbanizable, no urbanizable, una zona de protección especial, de protección paisajística o una zona industrial, ¿vale? Pues los parques naturales tienen una legislación específica que son el POR y el PRUG, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y después un plan rector de uso y gestión que lo que hace es desarrollar la legislación, la normativa del POR. Pues para nosotros esos instrumentos específicos son, en lugar de legislación que nos restringe, es legislación que nos orienta y que nos protege de que tengamos afecciones poco compatibles con nuestro trabajo, que vengan de los terrenos colindantes o de otras iniciativas o otros colectivos. Como os he comentado, el estado inicial, incendios, una finca muy degradada ambientalmente, con matorral muy específico, regenerado de altísima densidad de árboles post incendio y bueno, con los campos de cultivo abandonados, los muros de piedra en seco en el suelo, el resto de la red viaria, la red de caminos muy deteriorada. Y vamos, en la finca, en los últimos años antes de la aparición de la fundación, casi lo único que se llevaba a cabo era una actividad cinegética que además se había cedido, muy poco ordenada y muy poco controlada, de la cual se le sacaba un poquito de provecho económico, pero no llegaba a compensar ni mucho menos lo que costaba de mantener. Después eso, ya os digo, pusimos en marcha una fase de estudio previo, identificamos los valores naturales y nos pusimos a trabajar y empezamos a desarrollar el modelo de gestión. Casi lo más importante que teníamos para hacer era tratamientos forestales. Ya os digo que es una finca predominantemente forestal. Tratamientos forestales pensados para regenerar las masas post-incendio y para aumentar la diversidad y la madurez de nuestros bosques. Pero, por ejemplo, el mantenimiento de los campos de cultivo, desarrollamos un plan de prevención de incendios, empezamos a cambiar la forma de planificar la gestión de la caza, la planificación cinegética, empezamos a preocuparnos por la aparición de plagas forestales y pusimos en marcha un plan de control de plagas forestales y además empezamos a trabajar, antes Emilio ha hablado de un proyecto de apicultura que además tiene que ser muy interesante porque aúna apicultura con turismo, con atracción, ¿no? Bueno, nosotros conocimos en 2007 a una asociación que se llama Asociación a favor de la polinización forestal y son apicultores medioambientales. Y entonces nos contaron su filosofía con la gestión de las abejas y nos pareció que nos encajaba perfectamente con lo que nosotros necesitábamos. Porque bueno, ellos trabajan con las abejas con unas colmenas especiales que diseñan, que las llaman apime, quiere decir colmenas de apicultura medioambiental. Intentan no introducirles químicos, por supuesto no introducen reinas modificadas genéticamente, tratan lo menos que pueden el tema de la varroa, tienen núcleos de 5 o 6 colmenitas muy distribuidos por el territorio, creen en la importancia de las rutas migratorias de enjambres silvestres y en el establecimiento de estas rutas y sacan unas producciones ridículas de miel, pero la verdad que es una miel pues, de alta calidad, no es una miel monofloral, no es una miel específica, pero es, bueno, la gente que prueba esa miel nos dice que es como la miel de toda la vida, como la miel que se consumía antes. Y su preocupación más importante es que haya abejas y que las abejas, las colonias de abejas estén sanas y bien para cumplir con su principal función, que es la polinización. Pero claro, también admiten que la abeja es un polinizador súper efectivo y generalista en las zonas donde se ubican muchísimas colmenas, por el tema de la transhumancia y tal. Se genera una competencia muy bestia sobre las especies de polinizadores naturales, que también están muy amenazadas en el día de hoy. Entonces,
siempre cuentan con núcleos de colmenas bien distribuidos, meten 200 colmenas en un entorno para aprovechar una floración y nada por el estilo. Bueno, pues es otra de las actividades en las cuales trabajamos e intentamos que nos ayuden a mejorar el entorno. Como os digo, no sé si os hacéis una idea, pero al pasar un fuego, y además un fuego muy virulento, por el 70% de la superficie de la finca que gestionamos, calcinó los bosques. Había una zona de bosque que ya se había calcinado 10 años antes, entonces 9 años antes, perdón. Entonces no tenía suficiente madurez del regenerado como para que, por ejemplo, los pinos sacaran piñas fértiles y se regeneraran post-incendio después de 2 fuegos consecutivos. Entonces en esa zona teníamos una zona predominantemente de especies de matorral y de especies de matorral primicolonizadoras como la liana, que hacían muy complicado que hubiera disponibilidad trófica, comida para los animales en general, para la fauna. Y luego teníamos una zona que se había quemado solo en el incendio del 94, donde, no sé si, pero seguro, porque es un caso muy repetido, no sé si os habéis fijado en algún bosque de pino lepensis, de pino carrasco, del pino blanco que vemos, y cómo funcionan los bosques de pino carrasco después de un incendio. Es una especie pilófita, es decir, le gusta el fuego, le funciona bien el fuego cada X años, y entonces nosotros empezamos a trabajar porque teníamos unas densidades de pino tan bestias de regenerado que lo que hacía era asfixiar al resto de la vegetación. Y especies como la coscoja, el negro, el espino negro, todas estas especies que son especies de matorral noble, que nosotros llamamos, que conforman, que mejoran suelo, que producen comida para la fauna, estaban completamente, o la encina, ¿vale? Eran especies que estaban completamente dominadas por esa densidad de regenerado de pino carrasco. Yo llegué a contar, ahora después contaré un poco, porque hemos establecido convenios de colaboración con distintas entidades, hemos hecho desarrollado distintas líneas de investigación, y uno de los convenios fue con la Fundación CEAM y con el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, y hicimos prospección en distintas zonas de la finca para ver qué densidad de regenerado teníamos, para aplicar distintos tratamientos forestales y ver cuáles eran más efectivos, y yo llegué a contar en un metro cuadrado 94 pinos en una parcela de Hungría que tenía una densidad de 280.000 pinos por hectárea. O sea, y eran pinos que tenían 12-13 años, y el más gordo era un medio de meñique. Imaginaros lo que son 94 pinos en un metro cuadrado. Entonces, bueno, como os decía, los tratamientos forestales fueron casi lo que ocuparon nuestro tiempo y gran parte de nuestro presupuesto en los primeros años. Pero bueno, aquí veis en las fotos que hicimos, pues eso, restauramos muros de piedra en seco. Después tenemos 4 charcas fijas de distinto tamaño, pero bastante grandes, con capacidades de 60.000 a 150.000 litros de agua, que se construyeron y están muy bien diseñadas porque se llenan prácticamente de la escorrentía. Sabéis que aquí en nuestra región nos llueve como nos llueve, es decir, o no nos llueve, o llueve un poquito, hasta que llueve mucho, hasta que nos cae una tromba de agua. Bueno, pues estas charcas recogían muy bien el agua de la escorrentía, mantienen el agua durante prácticamente todo el año. En verano seco los tenemos que echar una mano, les tenemos que hacer algún aporte, pero eran simplemente charcas de hormigón. Habían echado un material impermeabilizante, una especie de butilo, y después encima una plancha de hormigón, y todos los años la gente que gestionaba la propiedad las limpiaba, las lavaba para que no perdieran capacidad. Entonces, uno de los proyectos que pusimos en marcha desde la Fundación fue la naturalización de las charcas. Empezamos a generar escolleras de piedra, empezamos a suavizar taludes, empezamos a hacer plantación de especies de ribera, de juncos, de árboles de ribera, porque todas estas especies lo que hacen es, bueno, por ejemplo, los olmos, los chopos, los fresnos, sacan, sabéis que son caducifolias, y es muy importante porque en verano tienen follaje, aportan sombra, evitan un calentamiento del agua excesivo, una evaporación del agua que produzca la desecación de las charcas, de los puntos de agua, y en invierno al contrario pierden las hojas, dejan entrar la luz solar y evitan que el agua se congele
Una cosa que nos he dicho es que estamos la altitud de la finca va desde los 770 a los 1150 metros. Entonces es una finca que está a una cierta altitud sobre el nivel del mar y que tenemos un clima bastante continental con oscilaciones térmicas importantes del día a la noche. Y teníamos, cada día menos, inviernos bastante fríos. Yo he estado a 17 grados bajo cero varias veces en la finca, con las charcas, por ejemplo, y os digo que son charcas de unas dimensiones importantes, completamente congeladas. Y bueno, pues hemos colocado cajas nido, hemos colocado estructuras para la cría de aves rapaces, cajas nido para pequeñas aves forestales, para murciélagos, distintas especies de murciélagos, fisurícolas y arborícolas. Y hemos colocado también cajas nido para rapaces nocturnas. Al final hemos puesto en práctica casi todas las actividades y proyectos que nos... Bueno, por los tratamientos forestales, cuando disminuíamos densidades para poder tener bosques un poquito... para permitir que los árboles desarrollaran bosques maduros, lo que hacíamos era intercalar plantaciones, o lo que hacemos, porque lo seguimos haciendo, intercalar plantaciones de otras especies que también resultan muy interesantes a la hora de conformar hábitats, ¿no? Y hemos puesto en práctica una especie de metodología que se llama los núcleos de dispersión y reclamo, por los cuales pues, por ejemplo, selvales, madroños, acerolos, granados, higueras, nogales. Son especies interesantes que producen fruto, que diversifican el paisaje, autóctonas, que tienen poco requerimiento, y después lo que pretendemos, y está empezando a suceder, es que la fauna utiliza esas especies y que se come esas semillas y que las digiere, nos ayuda a dispersarlas y poco a poco el bosque vaya diversificándose en general. La diversificación del bosque funciona muy bien, no solo para tener más biodiversidad, sino también para hacerlo más resiliente, menos sensible a perturbaciones y a incendios. Y ya os he contado un poquito de esto, ¿no? Lo más importante era el enfoque agroforestal, la recuperación de los campos de cultivo, la recuperación de los muros de piedra, el restablecimiento de una actividad agrícola ecológica y sostenible y la gestión forestal. Bueno, en cuanto a la parte un poquito más agraria, hemos hecho de todo, desde siembras, por ejemplo, ahí podéis ver girasoles, pero girasoles de pipa pequeña para favorecer especies de fauna que antes eran tan habituales, por ejemplo, como la tótora europea, que no están tan afectadas. Hemos sembrado pastos y abonos verdes para que el suelo no se empobreciera, con siembras mixtas de cereales y leguminosas. Ahí veis una foto, por ejemplo, de un madroño o de cerezos. Hemos utilizado también variedades tradicionales, frutales del entorno, para intentar recuperarlas, para intentar hacer producciones. Y lo último que tenemos en marcha es una plantación de pistachos en ecológico. Hemos plantado 6 hectáreas de pistachos, pero esta plantación de pistachos ya no va tanto a seguir la línea de restaurar ambientalmente. Teníamos una zona de campos de cultivo, la única zona que tenemos de campos de cultivo más o menos de cierta extensión, y yo creo que esto también es interesante contároslo. Desde hace aproximadamente 8 años nos dimos cuenta de que este proyecto no tendría viabilidad si no empezábamos a buscar la fórmula de que cada día costara un poquito menos de dinero, de que cada día fuera un poquito más autofinanciable. Y la plantación de pistachos es uno de los primeros intentos de que la finca empiece a producir, llevando a cabo una actividad que sea compatible con nuestro modelo de gestión, empieza a producir una serie de beneficios, no de beneficios, simplemente una serie de ingresos que compensen parte de los gastos. Como os he dicho, la fundación es una entidad sin ánimo de lucro, no puede producir beneficios, pero hablando con sinceridad, un proyecto que estaba costando aproximadamente 100.000 euros anuales en general, pues ahora la actividad de la finca Buscarro está produciendo ya casi 40.000 euros y hemos reducido los costes. Entonces cada día nos estamos acercando más a un escenario de proyecto que se pueda presentar a largo plazo. Aquí tenéis lo que os hablaba de tratamientos forestales, no voy a decir mucho más.
pero como os decía, tenemos en marcha un plan de prevención de plagas, realizamos controles periódicos, además colaboramos como ya os digo, tenemos en marcha distintas líneas de investigación y una de ellas es el seguimiento de las especies de coleópteros del entorno y tenemos unas trampas para prevención de escolíquidos y de distintas plagas forestales. Estas trampas no están ubicadas de forma permanente, no los ponemos atrayentes, tienen un bote de captura en seco, o sea que el 90% de la fauna se va viva, el 90% de las capturas de las trampas se van vivos, pero lo que hacemos es fotografiar cada una de las especies y en los últimos 3 años hemos identificado casi 400 especies distintas de coleópteros en nuestro entorno, ¿no? Y una diversidad muy importante. Y ahora empiezo a hablaros de otras líneas de trabajo que son las que hemos puesto en práctica con el tiempo. Bueno, a ver, desde un principio ya os digo que la Fundación estaba convencida de que sin educación ambiental, sin formación de profesionales, el trabajo que estábamos haciendo en nuestra reserva tenía poco sentido. Es decir, nosotros podíamos meterle el dinero y los esfuerzos y el cariño que queráis a una finca forestal de 650 hectáreas y recuperarla, convertirla en un perfil, en un ED, o si no empezamos a contárselo a la gente, si la gente del entorno, si la población local, la gente de Bañeres, de Ibi, de Alcoy, de los pueblos del entorno, si las entidades educativas no saben de los valores naturales que tenemos en la Sierra de Mariona y en nuestra reserva, de la importancia que supone para el bienestar humano, el proyecto tiene la mitad del sentido que si no. Y entonces, a partir de 2011 empezamos a poner en práctica itinerarios de educación ambiental. A día de hoy están pasando 800.000 escolares por la reserva. Desde el primer año, desde 2005, hemos hecho un montón de actividades de formación de profesionales en medio ambiente. Por ejemplo, ahora en octubre tenemos ya preparados los 5 censos anuales que hacemos, las 5 actividades de censo anual que hacemos para saber la evolución de la población de nuestros ungulados, del muflón en concreto, del muflón y del jabalí. ¿Vale? Pero como esas, hacemos talleres de rastros, proyectos de investigación, pues, por ejemplo, de la influencia de las abejas sobre otros polinizadores, de fototampeo, de mamíferos y de necrófagas, de especies carroñeras. Todos los años acogemos en la Fundación alumnos en prácticas de empresa. Bueno, ahora después pasaré una diapositiva que habla un poquito de esos resultados, ¿no? Y todas estas personas que están pasando por allí y que están ayudándonos a cumplir los objetivos fundacionales nos dejan una pequeña donación, un pequeño donativo. Y ese donativo muchas veces viene simplemente a cumplir la dedicación que ponemos en recibirles, en preparar los observatorios, en el tiempo que les dedicamos, el combustible que utilizamos, pero también nos ayudan a compensar un poquito los gastos de mantenimiento y de funcionamiento de la fundación y de la propiedad. Mirad, aquí podéis ver el tema de la apicultura ambiental, donde además de trabajar con Salvador y con la asociación ASAM, ofrecemos también actividades abiertas al público o a universidades o centros donde se imparten, institutos donde se imparten módulos de gestión de recursos naturales, de educación y control ambiental, actividades de apicultura. Y apicultura no es, te voy a contar cómo gestiono mis abejas, tenemos los equipos de protección individuales, tenemos 15 equipos de protección individuales y nos vamos a trabajar con las abejas. Y nos vamos a ver qué les pasa a esta colmena, cómo la preparamos para la otoñada,
como si esta colonia ha decrecido, se le podemos quitar algunas alzas, si hay que ponerle un poquito de agua azucarada, o si necesita las tiras específicas para el tratamiento de la barroa, o necesita reubicarla. Es decir, hacemos una actividad taller, una mañana entera trabajando con las abejas, acompañando a nuestro agricultor, ¿no? Y luego tenemos otras actividades que también las ponemos a disposición de centros educativos y también las hacemos abiertas al público. Si seguís a la Fundación Victoria de la Punta en redes sociales, porque claro, hay mucha gente que nos dice, oye, mándame un correo, avísame de esta actividad o de la otra. Es muy difícil el informar a la gente uno por uno. Pero en nuestras redes sociales hacemos las publicaciones de casi todas las actividades que hacemos. Y ya os digo, muchas están dirigidas a colectivos, a centros educativos, a la formación de profesionales, y otras están simplemente abiertas al público y muchas son gratuitas. Y la intención es cumplir con ese objetivo, con esa vocación de hacer educación ambiental y de conocer lo que estamos cuidando. Y además de eso, de educación ambiental, interpretación de naturaleza abierta a todos los públicos, para escolares y de la formación de profesionales, desde 2014 tenemos una línea en marcha también, que es la fotografía de naturaleza. Aquí tuvimos la suerte de encontrar a varias personas que son fotógrafos de naturaleza profesionales. Empezaron a preguntarnos si sabíamos cómo funcionaba ese mundillo. Empezaron a venir a la finca, nos dimos cuenta de que el colectivo en general de fotógrafos y fotógrafos de naturaleza son bastante respetuosos, porque además necesitan poderse acercar a la fauna sin perturbarla, sin molestarla. Y además, bueno, hay de todo, pero hay una forma ética de trabajar en fotografía de naturaleza, que la misma Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza tiene un decálogo ético desarrollado por profesionales en la conservación del medio ambiente, etc. Y empezamos a equipar la finca con observatorios fotográficos que se llaman HITES, y empezamos a planificar talleres y cursos de fotografía de fauna, de fotografía macro o de detalle, de fotografía creativa, de fotografía de paisaje. Y bueno, y a día de hoy tenemos acuerdos y convenios con distintas asociaciones de fotografía. Por ahí, por ejemplo, tenéis a Sapona, que es la Asociación de Fotógrafos de Aragón, Enfoca Dolores, Colectivo Foto de Albacete, Naturhael, que es una asociación de fotógrafos y fotógrafas del entorno de Valencia, que lo que hacen es gestionar heights comunes. Bueno, y otras muchas. La Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de la Región de Murcia, el Fotográfico de Alicante, Fonamat, que son los fotógrafos de naturaleza de Madrid, y ya os digo que somos una entidad conveniada con AEFONA, con la Asociación Española de Fotografía de Naturaleza, con la cual tenemos una relación especial. Por eso, bueno, estuvimos en junio en Lleida en un congreso general de fotografía que se llamó el Salvaje Fest, y ya nos pidieron que contáramos un poquito nuestro proyecto, y por eso os contáis estas fotos intercaladas, que espero que os estén gustando. Y nada, también a la hora de la fotografía lo que hacemos es primar la investigación previa, ajustar los horarios y los protocolos, el aporte de comida o de agua, etc., para no afectar a la fauna. Para que no sé si sabéis qué es troquelar a un animal o troquelar a una especie. Sobre todo troquelar a individuos se refiere cuando llegas a domesticarlo, o no a domesticarlo, sino a acostumbrarlo a la presencia humana. Entonces esa es una de las cosas que intentamos que no suceda nunca. Es decir, por ejemplo, tenemos un HAE, un observatorio específico para águilas reales, que yo creo que alguna foto habéis visto por ahí. Para ir a hacer fotos al observatorio de águilas reales, primero no hemos puesto nunca un presaviso, nunca. Siempre tenemos la suerte, o la característica de águilas reales, que es una especie que es capaz de alimentarse de carroña, es oportunista. Entonces, ponemos un cebo una vez a la semana, como mucho, en pequeña cantidad, que simplemente le ayuda a estar un poquito mejor alimentada y a no tener que cazar durante ese día, pero para nada le alivia la necesidad de cazar, y sobre todo en épocas de reproducción o cuando están
alimentando los pollos, o cuando hace más frío y tiene muchas más necesidades energéticas. Y para entrar al Jardín del Águila Real tienes que entrar de noche y salir de noche, o cuando ya se acaba la actividad y las águilas reales han aparecido y ya se ha comido el cebo y han interactuado. Contactamos por medio de WhatsApp con el guía que esté ese día y nos aseguramos con los prismáticos, los telescopios, que las águilas reales no están en el entorno, ni volando en el cielo ni en ninguno de sus postulados naturales. Entonces se puede pasar a recoger el fotografía. Las águilas reales, estamos trabajando con ellas desde 2014 y ellas creen que lo que es el observatorio, que además tiene un cristal que se llama cristal espía, que son unos cristales específicos que están utilizados para que funcionan como un espejo, como el cristal este típico de la policía. Es decir, cuando en los interrogatorios tú te metes en una sala y te ponen un espejo y al otro lado hay gente observándote, bueno, pues son cristales espejados que tú desde dentro ves perfectamente. El modelo concreto que utilizamos nosotros no tiene prácticamente ni refracción ni difracción a la hora de hacer fotos. Quita un filtro de luz, pero permite que el animal no te vea. Los jardines están insonorizados, están más o menos aislados, y aún así todos nuestros jardines y nuestros observatorios están construidos de forma que se pueden desmontar en una mañana. No tienen ningún tipo de cimentación, de materiales, están normalmente hechos de madera o simplemente con algún mallazo metálico y una capa de protección, ¿vale? Y bueno, pues lo que os contaba, nos pusimos en marcha con el tema de la fotografía de la naturaleza, pero lo intentamos desarrollar siempre de una forma ética. Y luego es una herramienta potentísima para contarle a la gente lo bonito que es lo que estamos preservando y con lo que estamos trabajando. Y luego, otra cosa muy importante, y estoy casi acabando, de nuestro trabajo es que tenemos interacción, tenemos relación con empresas, con entidades, con colectivos locales y también con algunas empresas y entidades importantes que nos ayudan a desarrollar actividades de responsabilidad social corporativa, etc. Pero sobre todo eso, la relación con centros educativos y con empresas y entidades del entorno hace que nuestro trabajo además también genere algo de vida, de proyectos conjuntos, de beneficio empresarial en pequeñas entidades del entorno, en alojamientos, en restaurantes, en empresas de turismo activo, en empresas de interpretación de la naturaleza. Bueno, pues eso. Ya os he hablado un poquito del proyecto de investigación y tenéis algunas de las imágenes que desde el alineamiento científico de aves, que llevamos desde 2014 de formativa y desde 2004 empezamos a hacer algunas actuaciones, a censos anuales de micromamíferos, que los micromamíferos son, bueno, no sé si sabéis lo que son los micromamíferos, pero son los ratoncitos de campo, las musarañas, los lilones, ¿vale? Las poblaciones de micromamíferos son fantásticos indicadores de cómo evoluciona la climatología y la disponibilidad de recursos para el resto de la fauna. Bueno, aquí tenéis la foto de un lucanus, que también hacemos estudios y seguimientos de especies de insectos, que también son muy sensibles y evolucionan mucho dependiendo de las condiciones, de la bondad de las condiciones anuales, ¿no? Tanto de coleópteros como de lepidópteros, de mariposas y de polillas nocturnas, ¿no? Fototrampeo de mamíferos, hacemos investigación en general. Y bueno, aquí por ejemplo veis, esto es un grupo de muflones machos que además los liberamos en el año 2018 porque nos dimos cuenta que empezábamos a tener consanguinidad en la población. Bueno, antes os he dicho, y lo es muy fácil, el muflón es bastante indicativo de nuestro trabajo porque en el año 92 doña Victoria y su entorno decidieron, ya os digo que la finca le tenía mucho aprecio y les costaba muchos años mucho dinero de mantener la finca anualmente, ¿no? Entonces alguien les aconsejó que metieran una especie de caza, una especie de caza mayor para, por medio de su explotación, poder ir compensando parte del coste de... Entonces se soltaron 10 hembras y 2 machos de muflón en el año 92.
se adaptaron bastante bien, a pesar del incendio del año 94, siguieron teniendo suficiente superficie. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar en el año 2003, había una población de casi 300 muflones en la finca que la había configurado y la había afectado de una forma muy importante, había afectado, había modificado la vegetación. Entonces, igual que a nivel de tratamientos forestales y de gestión activa, el trabajar en nuestras masas forestales nos parece muy importante, el mejorar la gestión cinegética, el adaptar la cantidad de reses, de muflones que teníamos a la capacidad de carga de la finca, que además fue una de las primeras cosas que hicimos. Es decir, el concepto de capacidad de carga lo que explica es cuántos animales pueden vivir bien en este entorno, estar sanos, bien alimentados, sin además arrasar o afectar la vegetación presente, ¿no? Es un poco más complicado, pero lo que decimos fue estudiar la capacidad de carga, ver el estado sanitario de la población de muflones, ver cómo evolucionaba y fijar una población aproximada de muflones. Y entonces todos los años hacemos gestión activa de esa población de muflones, y por medio de la caza, que también lo hacemos de una forma como muy quirúrgica, como muy concentrada en determinados días al año, también se generan ingresos que nos ayudan a mantener la finca. Y por último, de todos estos proyectos de investigación, de nuestra relación con fotógrafos y fotógrafas que pasan por el entorno de entidades de investigación, de centros educativos, han ido surgiendo materiales que nos han permitido hacer una serie de publicaciones, y esas publicaciones también vienen a ayudarnos a hacer divulgación, a intentar, pues eso, difundir la importancia de la belleza de nuestros ecosistemas, y también con la venta de esas publicaciones conseguimos una serie de fondos que directamente se reinvierten en la gestión activa, en la mejora de los ecosistemas. Ya para acabar, unos cuantos indicadores ambientales, porque al final, si no medimos, ya os digo que nuestro proyecto en los primeros años nos pusimos a currar de forma activa y nos dimos cuenta que en algunas cosas estábamos cagándola, no lo estábamos haciendo bien. Y también nos hemos dado cuenta con el tiempo que el proyecto era como de los mundos de Yuppie, era muy complicado imaginar que ese proyecto tuviera una viabilidad a largo plazo si no empezábamos a buscarle que cada día costara un poquito menos de dinero, que fuera un proyecto más asimilable, ¿eh? Pero además hemos medido a nivel ambiental y a nivel social si lo que estábamos haciendo ayudaba a que el entorno mejorara, ¿eh? Y a que las especies pues eso, intervivieran, ¿no? Entonces, indicadores ambientales, por ejemplo, incremento de las especies de aves nidificantes. Ya os digo, cuando empezamos a trabajar hicimos un inventario ornitológico y contamos que había 42 especies de aves que criaban en la finca. A día de hoy pasan a 65. Número y porcentaje de cajas nido ocupadas. Tenemos casi 120 cajas nido instaladas, y de ellas el año pasado se ocuparon el 92% con bastante éxito. Tuvimos una primavera bastante agradable, bastante decente. Las primaveras anteriores habíamos tenido las lluvias muy escasas o muy concentradas, y la reproducción en general de la zona había sido desastrosa. Especies de anfibios detectadas en nuestras charcas, y la presencia de especies de odonatos, de libélulas que habéis incendiado también alrededor de nuestras charcas, hectáreas de bosque de regeneración tratadas forestalmente, hectáreas de bosque maduro también tratadas forestalmente. Bueno, todos estos números van incrementándose, ¿no? Evolución de la reserva de fauna silvestre de las especies que engloba, evolución de las poblaciones de invertebrados y la diversidad de las poblaciones de invertebrados. Y como os digo, seguimos especialmente los coleópteros y los lepidópteros, que son los escarabajos, los coleópteros, y los lepidópteros son las mariposas nocturnas, y seguimiento de la población de micromamíferos, que ya se contaba antes. Y para acabar, también tenemos una serie de indicadores sociales, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy colaboramos con 3 universidades con las cuales planificamos o trabajos de investigación, o proyectos final de grado, proyectos final de máster, o hacemos prácticas de campo, o hacemos actividades en concreto.
con un centro de investigación independiente, con 11 institutos de enseñanza secundaria, con 10 empresas del entorno y con muchísimas asociaciones y fundaciones que se dedican a cosas similares a las nuestras o no. Y luego han pasado por Buscarro más de 50 alumnos en prácticas, 53 en concreto, en prácticas de empresa o prácticas de estas que se llaman FCP o de formación dual, 11 alumnos con proyectos final de grado y final de máster universitarios, 600 estudiantes de instituto en los últimos 5 o 6 años, 200 universitarios, 800 participantes en distintas actividades de educación ambiental, más de 3.000 escolares en actividades de educación ambiental y más de 600 fotógrafos y fotógrafas han pasado por la reserva a hacer sesiones de fotografía en concreto o talleres de fotografía. Os he dicho que va a ser breve y no sé si ha sido muy breve, pero si queréis hacer alguna pregunta, si queréis que incidamos en algún aspecto concreto, tengo también, lo que no sé si traigo un audiovisual de 3 minutos sobre fotografía de naturaleza, son 3 minutos, pues es. Y ya está. Pues si tenéis alguna pregunta, y si no, pues muchísimas gracias por aguantar esta charla. Muchas gracias, Vicente. No sé si hay alguna pregunta para Vicente antes de dar paso a la última ponencia. Yo sí, lo único que te quería preguntar, por lo menos por mi parte, Vicente, es lo que es la financiación, ¿no? La financiación de los proyectos, porque habéis conseguido, por ejemplo, por lo que has explicado de la plantación de pistachos, empezar a recuperar, o al menos a autofinanciar parte de los proyectos, pero ese volumen tan importante de gasto que implica gestionar un proyecto de estas características, ¿vais consiguiendo financiación de distintas fuentes? A ver, a día de hoy el 60% de la financiación proviene de fundaciones. Es la misma fundación la que sigue todavía aportando la mayor parte del pago. Lo que sí que estamos consiguiendo es lo que os he comentado. El proyecto de control cuesta una media de y a día de hoy, entre las donaciones de las actividades de educación ambiental, entre las donaciones de los fotógrafos que vienen a hacer sesiones, entre los ingresos que generamos con la gestión de la caza, la colaboración con otras entidades, los productos que generamos de agricultura ecológica, etcétera, etcétera, hemos reducido como en un 40% las aportaciones de nuestros pagos. La intención es que al final la fundación, en el plazo de 4 o 5 años, cueste 20 o 25 mil euros de mantener anual y se aleje de los 100.000 por los cuales hacemos para poder hablar. ¿Y cuántos profesionales trabajáis? Solo uno. Yo siempre digo que la fundación tiene como una persona y media. O sea, como persona liberada, yo soy, dicen que soy el director técnico de la fundación, pero también soy el que vigila, el que coge la fotosierra, el que acompaña a fotógrafos, y luego tenemos como un apartado en el presupuesto que nos permite contratar asistencias técnicas sistemas para los proyectos, contratar a los educadores ambientales que nos ayudan con todas las actividades que, bueno, pues eso es un poquito para de apoyo. Como la gran mayoría de entidades, de asociaciones, de fundaciones que yo conozco se dedican a esto. Hay algunas asociaciones de cursos ecologistas como SEO, como BBF o fundaciones como Global Nature que trabajan a nivel estatal y que sí que tienen ya un poco más de disponibilidad de fondos profesionales, pero la mayoría son asociaciones pequeñitas. Mucho trabajo altruista y voluntario, pero de todas formas no trabajo yo solo, es decir, con el apicultor, con los asesores, con los ornitólogos, al final somos 8 o 10 personas que colaboramos en la fundación y que vamos sacando adelante. Bueno, pues
Muchas gracias a Vicente y vamos a dar paso ya a la última ponencia de hoy. Por favor, que suban Teo y María Ángeles, porque